Un saludo a todos y a todas y bienvenidos a la barraca de Sergio Padilla. La semana pasada os hablé de la convivencia en la etapa de Al-Ándalus. Os mencioné que gran parte de todo lo que descubrí se lo debía al libro Poesía Andalusí. Hoy, aprovechando que hablamos de amor libre, tengo el placer de compartir con todos vosotros una entrevista con el autor de este libro, Manuel Francisco Reina. Al ser una entrevista muy extensa, podéis encontrarla al completo en mi canal de YouTube. Os dejo con sus aportaciones más importantes. Y Manuel, ¿cómo crees que el cristianismo sirvió de impedimento para la forma posterior de vivir la homosexualidad en lo que ya se empezó a conocer como España? Más que el cristianismo, el catolicismo, porque también el cristianismo tiene muchas lecturas, porque ya nos vamos a ir de tema, ¿no? Había una cosa muy curiosa en la Edad Media que se llamaban los matrimonios de hermandad, y en esos matrimonios de hermandad cristianos sucedía que de pronto se casaban dos señoras o dos señores, teóricamente como hermanos, pero ahí entraban muchas cosas, ¿vale? O sea, que en el cristianismo entran muchas cosas. Y en la historia del propio cristianismo hay cosas muy curiosas como las primeras comunidades cristianas coptas, por ejemplo, que son las que se organizan alrededor de Judea, pero sobre todo en Egipto, admiten el matrimonio homosexual. De hecho, algunos santos y algunas santas se sabe que eran parejas homosexuales. Es más, te voy a contar una cosa muy curiosa que a los teólogos les pone muy nerviosos y a los católicos más ultraconservadores les pone muy nerviosos. Uno de los padres de la iglesia, que es San Agustín, en sus confesiones y en su vida, él cuenta cómo él ha probado todos los tipos de amores y todos los tipos de placeres. Y él habla de sus relaciones homosexuales en Cartago. Y dice cosas maravillosas como, por ejemplo, aquellos que pretenden huir de lo físico acaban siendo víctimas de ello. Una reflexión que yo saqué, Manuel, tras leer tu libro, es que a día de hoy ya no existe esa sensualidad que podemos encontrar en esa poesía andalusí, ¿no? Ahora todo lo que vemos se puede traducir en que casi todo es pornografía, ¿no? Mensajes pornográficos por todos los medios. Y qué gran contraste, ¿no? con la poesía andalusí de la que estamos hablando. Hay a día de hoy una línea muy fina entre lo que era el homoerotismo, ¿no? y lo que ahora es pornográfico. Y precisamente en tu libro aclaras que dentro de toda la historia, ¿no? islámica, para ti la etapa andalusí te parece más bonita, ¿no? más bella. Para mí un ejemplo de esta poesía andalusí que me dejó impactado por la sensualidad, por el homoerotismo, era un poema que se llamaba El que él trabaja la seda, ¿no? que describía a la belleza del hombre, pero con una sutileza, una sensualidad que pues, hoy en día cuesta, ¿no? encontrarlo. ¿La época andalusí es para ti la más bella por la libertad sexual entre las personas del mismo sexo? Bueno, yo creo que la época andalusí es uno de esos momentos de la historia, es una especie de oasis de la historia, en el que el refinamiento hace que la altura del pensamiento y de la civilización sean cumbres. Es decir, yo creo que hay determinados momentos en la historia de la humanidad, como fue determinado momento de la historia de Grecia, determinado momento de la historia de Roma, determinado momento de la historia de Andalusí, que confluyen una serie de circunstancias históricas, culturales, intelectuales que hacen que probablemente se alcancen cumbres, ¿no? Fíjate que yo creo que esa sutileza que es esa delgada línea que tú dices entre el erotismo y la pornografía, tiene mucho que ver con la inteligencia. El problema del día de hoy, que sí hay poetas y hay autores, poetas y masculinos y femeninos, ¿no? A día de hoy que son capaces de mucha sutileza homoerótica. Yo te recomiendo, por ejemplo, Francisco Green. Yo creo que a ti esta nostalgia que te da Al-Ándalus, noto cierta nostalgia en tus palabras, tiene que ver con no encontrar ahora que se supone que tenemos todo en nuestro poder, con que ahora tenemos muchas posibilidades, pero sin embargo lo que menos se ejercita es la inteligencia. En 2014 fuiste distinguido con el premio Baeza por la diversidad
Entre otras cosas por tu compromiso, ¿no? con las conquistas LGTBI. Como última pregunta, te digo, ¿qué piensas que todavía queda por hacer en este terreno? Buf, yo creo que queda mucho por hacer. Yo nunca me he integrado en ningún colectivo. Yo he sido siempre un lobo solitario. Pero cuando las sociedades necesitan cambios, no hay más remedio que congregar a la manada, por seguir con el símil del lobo solitario, ¿no? Las conquistas sociales no se hacen individualmente. Individualmente hay alguien que puede dar el aldabonazo de salida, el pistoletazo de salida, pero no se ganan en solitario. Yo recuerdo cuando se reivindicaba durante muchos años la famosa ley del matrimonio igualitario, yo estuve ahí muy presente con Cerolo, con Carla Antonelli, con mucha gente. Con mucha gente. Y Cerolo, por ejemplo, fue un poco el rostro de esa conquista, pero había mucha gente que estábamos detrás, incluso gente que no era ni homosexual ni bisexual. Yo me acuerdo, yo me río mucho, tengo mucha amistad con Concha Velasco hace muchos años. Y, por ejemplo, Concha estaba en la mayoría de las manifestaciones. Manifestaciones en las que al principio sobre todo estábamos 4 gatos, muchas de ellas se hacían en la Plaza de San Juan de la Cruz, en Madrid, y en la que los famosos foros de las familias y la asociación de los foros de las familias nos decían de todo y nos insultaban y nos tiraban bolsas de basura y nos decían que íbamos a destruir la familia y todo ese tipo de barbaridades que hemos tenido que oír y que todavía se siguen oyendo. Y gente, por ejemplo, como Concha Velasco, que yo siempre le hacía la misma broma, digo, Concha, pero ¿tú qué haces aquí? Pero tú eres lesbiana. Dice, no, pero yo creo que vosotros tenéis que tener el mismo derecho a equivocarnos que nosotras. Entonces, hay conquistas que son conquistas de todos. Fíjate que yo creo que se ha bajado mucho la guardia pensando que como hemos conseguido una serie de cosas, esas cosas son desde siempre y para siempre. Y no es así. Porque, por ejemplo, ahora que se pone tan en solfa también el discurso feminista, el feminismo y la reivindicación de los derechos LGTBI han ido siempre de la mano. Porque yo creo que hemos tenido muy claro y hemos sido muy conscientes que en la misma carreta en la que se llevaban a las brujas a quemar, porque eran mujeres libres, sabias, etcétera, etcétera, sí, etcétera, iban los homosexuales a ser quemados por las mismas razones. Sin duda, Manuel, queda mucho por hacer, queda mucho que no olvidar y libros como el tuyo, como en su tiempo también hizo Margarit Yourcenar, son motivo de seguir adelante, de seguir leyendo y de seguir conociendo nuestra cultura, lo que pasó, porque sin duda, como bien dices en Poesía Andalusí, lo que fuimos es lo que somos ahora, es ese resultado. Te agradezco, Sergio, tu interés y que tengas espacios como este donde podamos hablar de este tipo de cosas y el que tenga oídos que oiga, ¿no? Exacto, muchas gracias, Manuel, y lo dicho, espero verte en muchísimas ocasiones.